Buen día, Néstor. Nuevamente acá en DocVet, que tenemos como pilar y adquiriendo sabiduría y conocimiento. Yo lo que te quería molestar hoy es el tema que poco sabemos bien. ¿Cómo es este tema del deporte en la altura? ¿Qué fisiopatología se produce? Que vemos que cada tanto, y a veces no cada tanto, fallece un andinista o un escalador, tanto en la Argentina como en el resto del mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos podés, qué conocimiento nos podés transferir? Bueno, muchas gracias, Horacio, nuevamente. Mirá, yo tengo 3 experiencias en el Aconcagua. Fui en el año 2000, en el año 96, 97. ¿Por qué empecé esta curiosidad? Porque fue cuando Pasarela dijo que en la altura la pelota no dobla. Sí, entonces la pelota no dobla, le dije a los profesores que estaban conmigo, le dije, mire, vamos a comprobar, vamos a buscar a ver qué pasa en la altura. Eso era por Bolivia. Claro, lo que había, una competencia que tuvieron y que no fue bien. Bueno, entonces fuimos. Primero fuimos poco, después fuimos en la segunda instancia más. En la última éramos 33, entre médicos, kinesiólogos y profesores. Y bueno, el tema es así. Cuando uno va a la altura, siempre los jugadores de fútbol o los equipos de fútbol tratan de ver cuál es el resultado milagroso. Entonces se llega sobre la marcha y dice, bueno, jugamos ni bien llegamos. Otros dicen, no, hay que esperar 3 días. Otros, bueno. En realidad, lo que pasa en la altura es lo siguiente. Cuando nosotros vamos ascendiendo y vamos a una altura, por supuesto, por encima de los 3.000 metros, como puede ser en Bolivia, que es un tema, entonces la presión barométrica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. A medida que ascendemos, baja. Entonces podemos estar con 500, 550 la presión barométrica. A nivel del mar, nosotros estamos respirando el 20% de esos 760 milímetros de oxígeno. O sea que eso equivale el 20% de 760, 150, 153 por ahí. Hacemos un mínimo porcentaje de dióxido de carbono y nitrógeno, ¿no es cierto? Ahora, cuando vamos a la altura y estamos a 3.000 metros y tenemos 500 de presión barométrica, el 20% de 500 ya no es 153, claro, es menor. Es un descenso importante. Claro, entonces ahí es donde decimos estamos en hipoxia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nuestro organismo cuando llega a esa instancia, llega a los 3.000 metros, ¿qué hace? Se encuentra con menos oxígeno, o sea, el 20% distribuido en 500 de su presión. Por lo tanto, ¿la respuesta cuál es? Hiperventilar. Claro. Y empezamos a hiperventilar. Para hacer mayor intercambio. Claro, entonces, ¿qué pasa? Si hiperventilamos es una buena respuesta. El que no hiperventila no es una buena respuesta. Claro. Entonces, al hiperventilar, logramos que entre un poco más de oxígeno a través del alvéolo, ¿no es cierto?, al glóbulo rojo y al sistema vascular, pero curiosamente se produce un efecto negativo, que es que estamos eliminando más CO2 por la hiperventilación. Entonces nuestro organismo se vuelve menos ácido, o sea, se alcaliniza. Esa alcalinización deprime al centro respiratorio. Y por lo tanto empezamos a disminuir la frecuencia ventilatoria que nos estaba compensando, hasta que el riñón se encarga de eliminar las orinas alcalinas. Y una vez que eliminamos las orinas, como un mecanismo compensador, entonces nuevamente entramos en una acidosis o en acidez y nuevamente hiperventilamos. Y acá entra en juego la hemoglobina, el transporte. Exactamente. En este momento nuestra hemoglobina está, digamos, en déficit en cuanto a la cantidad de glóbulos rojos que nosotros tenemos y de hemoglobina. Por lo tanto, ni bien llegamos a la altura, se estimula la eritropoyetina. La famosa eritropoyetina de los ciclistas. Y entonces la EPO aumenta en forma natural, por eso los deportistas utilizan 2.000 metros para ir a la altura, 4 semanas, para poder mejorar la cantidad de eritropoyetina, glóbulos rojos, después bajan a nivel del mar y compiten. Sí, y ahí sacan una ventaja. Y ahí por lo menos sacan una ventaja, que es fisiológica, porque nadie le inyecta nada.
Entonces, en esta situación nos está diciendo que el organismo, para que pueda lograr una adaptación, necesita por lo menos esos 3 días para que el riñón trabaje, para que la hiperventilación, etcétera, de todo lo que yo más o menos estuve comentando. Por lo tanto, el que llega y compite y no va a estar en buenas condiciones para competir. Y el que lo hace dentro de los 3 días tampoco, porque el organismo se está ocupando de ver cómo puede solucionar su situación en reposo. Imagínate cuando entramos en actividad física. Se dice que para tener una buena adaptación hay que estar 1 semana por cada 1000 metros de ascenso. Es decir, que si yo tengo que competir en 3000 metros, tengo que estar 3 semanas antes, ¿no? Y hay distintos sistemas. Por supuesto, controlar la alimentación, controlar la hidratación, es muy largo y extenso el tema. Sí. Pero en forma práctica, lo que sí hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, si nosotros decidimos ir a competir en la altura, bueno, nos hidratamos bien. ¿Por qué? Porque nos estamos deshidratando con la hiperventilación permanentemente. Correcto. Entonces, eso es un problema. Y tenemos un problema también que aumenta la hipertensión, la presión de la arteria pulmonar. Al aumentar la presión de la arteria pulmonar, eso es motivo del edema agudo de pulmón. O sea, que es un edema agudo de pulmón no cardiogénico, porque el corazón en la parte izquierda está funcionando bien. Perfecto. Pero la parte derecha, a través de la presión de la arteria pulmonar, es lo que lleva a que los pulmones se encharquen. Se van a encharcar. Exactamente. Por la rémora que se está produciendo. Exactamente. Esa es la causa. Sí. Y ese es el tema por el cual se utiliza el sildenafil, ¿no es cierto? Porque disminuye la presión de la arteria pulmonar. Mira. Entonces, por eso se da el sildenafil, que no es doping, no es dopaje. Está permitido. Está permitido. Ajá. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. También hay que tener en cuenta que hay deportistas que se adaptan y deportistas que no se adaptan jamás. Aquellos que se adaptan, por ejemplo, De María creo que no tenía ningún problema cuando fue a la altura a competir y no necesitó adaptación. También creo que en el Burrito Ortega en su momento. Claro. Hay algunos que... Entonces, con esos hay que jugar, no con los que no se adaptan. Podemos tener a Messi grande, pero cuando está ya en la altura no es Messi. Claro. Entonces no nos conviene que juegue en esas condiciones. Y bueno, entonces por eso hay que elegir muy bien, diseñar un buen programa de trabajo antes de ir a competir a la altura. Y hoy se están utilizando las cámaras hipováricas. ¿Hipo o hiper? Hipováricas, es decir, son aquellas que se utilizan en la altura. Claro, por supuesto. Claro, entonces, por ejemplo, hay carpas hipováricas. ¿Sí? Entonces uno puede poner en el jardín de su casa una carpa hipovárica, puede ir a dormir y simular una altura determinada. Para ir entrenando, para ir adaptándose. Exacto. Y entonces cuando sale está a nivel del mar y entrena. Por eso finalmente uno dice, bueno, ¿cómo hacemos para entrenar y tener un buen rendimiento? Vamos a la altura a dormir, en el lugar donde vamos a competir, bajamos 1000 metros y hacemos entrenamiento. Porque a 1000 metros menos podemos hacer entrenamiento. Claro. Y entonces nos vamos adaptando. ¿Lo vas haciendo, ¿de a 1000 lo vas haciendo? No, por ejemplo, el que va a la altura tendría que ir a dormir a la altura, por ejemplo en Bolivia, sí, pero baja a 2000 metros para poder entrenar. Para poder entrenar. Y después vuelve. Y después vuelve, son 20-25 minutos de viaje, ¿no es cierto? Y, así está. Y entonces hace este tipo de adaptación. Se adapta mientras duerme y no pierde días de entrenamiento. Bien, entonces con todo esto que vos decís, uno puede deducir que estos andinistas que han fallecido es porque no tenían esta información, porque no se prepararon, porque su final fue por un edema agudo de pulmón. Es una posibilidad, habrá otras causas, por supuesto, sí, puede haber otras causas. Probablemente la mayor causa sea el edema agudo de pulmón. Que el edema agudo de pulmón uno no puede tratar como si fuese el cardiogénico. Entonces, ¿qué pasa? La única forma de atender un edema agudo de pulmón es bajarlo por lo menos 1000 metros. Hay que bajarlo rápido. Nosotros hemos tenido casos de edema agudo de pulmón cuando fuimos, pero no en nuestro equipo, sino en alemanes que había ahí. Y bueno, lo solucionamos porque estábamos a 4370 metros en Plaza de Mula, lo pudimos meter en una mula y llevarlo a Puente del Inca, y ahí entonces se salvaron. Ahora, ese descenso tiene alguna importancia, que sea rápido o conviene que sea gradual? No, lo más rápido posible. Lo más rápido posible. Sí. No hay problema ahí No, el organismo en ese momento se descomprime de una manera muy importante. Entonces, tanto el edema agudo de pulmón como el edema cerebral, que hay que también tenerlo en cuenta,
que nosotros lo hicimos con un grupo de oftalmólogos en el estudio de lo que se llama test de sensibilidad y contraste. Es un cartoncito con círculos que tienen diferentes orientaciones. A nivel del mar uno mira, bueno, yo puedo ver bien hasta la fila tanto de la columna tanto. Cuando voy arriba hago el mismo estudio, lo hago todos los días. Si veo que se reduce significativamente la visión, es porque estoy haciendo probablemente un edema agudo de cerebro. Entonces, eso me indica que tengo que bajar. Muy interesante. Bueno, esto sirve un poco, eso es muchísima la información y debe haber mucho más detalles, pero sirve un poco para que alertar a la gente de que no es cosa de cualquiera agarrar y trepar. No, la altura deja subir, la montaña deja subir a algunos y no a otros. Claro. Y nunca hay que ir solo. Claro, ese es un tema. Porque allá en la altura uno se puede quedar dormido, y son los casos que se ven a veces en perfecto estado de conservación de los hielos. Eso es lo que se ve en las películas, incluso. Exacto. Tipo estalactitas. Se quedaron dormidos, no suben ni bajan, se sientan a descansar y se quedan dormidos por la hipoxia. Bueno. Entonces, lamentablemente pasan esas cosas. Bueno, interesantísimo. Bueno, Héctor, como siempre, nos vemos la próxima. Bueno. Esto no se termina acá. Muy agradecido a todo Docmet y esperemos que a la gente que escuche estas informaciones les sirva, por lo menos preventivamente. Sí, seguro, seguro. Muchas gracias. No, gracias.